Pero yo pensé, me iba a decir, no, no nos dieron el No nos dieron la permiso. ubicación. No, no lo encontramos. Yo les dije, vayan con Artesanías de Colombia, ellos son los que lo recomiendan siempre. Ni siquiera son artesanos, pero los maestros que ellos tienen son excelentes. ¿Ya está grabando? Ya. Ya. Pues primero que todo, buenas tardes. Pongámoslo aquí. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia Muriel, soy estudiante de licenciatura en Artes Visuales y en este momento vamos a hacer una pequeña entrevista en base a la parte de la metodología de la formación, digamos, ¿no? de los artesanos con respecto al enchapado en tambo. ¿Nos puede comentar, por favor, cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Lilia Patiño, soy la administradora de la Fundación Sotamananco. Bueno, entonces, queríamos preguntarle si usted de pronto ha enseñado usted ha enseñado la técnica del enchapado en tamo o conoce cómo se enseña. Sí, las dos cosas. Artesanías de Colombia hace algunos años tenía varios proyectos alrededor de la artesanía. En dos de esos proyectos trabajé en uno como coordinadora y en el otro como enseñando el proceso. ¿Cuál sería ese proceso, así en resumidas cuentas? ¿Del tamo? Sí, de la enseñanza del tamo. Pues el proceso inicia con el aprestamiento a el trazo. Entonces lo primero que hay que enseñarle es a manejar el bisturí. Pero como no puede enseñar usted inicialmente con el bisturí, empieza con trazos en lápiz. De esa manera pues lo manejé yo. Entonces, si el dominio del bisturí es lo que usted pretende, pues había una serie de trazos que había que manejar en el papel y el manejo del espacio también. Después de esa primera, pues ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero después de esa primera sección, había que empezar a trabajar el manejo del bisturí, porque de todas maneras puede ser una herramienta peligrosa para algunas personas, especialmente si son niños. Entonces empieza haciendo cortes en el papel, que es lo que después se va a convertir en el corte que se hace sobre la lámina de tamo o sobre el tamo, dependiendo de la técnica que utilice. Cuando ya había ese aprestamiento para el manejo de la herramienta, había que creo que al mismo tiempo se trabajaba el manejo del dibujo. Entonces hay que hacer las técnicas propias del dibujo. Me acuerdo mucho de perspectiva, volumen, figuras, no en ese orden, pero al final se termina con las figuras que son humanas, ¿no? La figura de animales. Y luego, por último, la composición. Entonces está manejando la mano, el trazo, el corte y el dibujo. Cuando tiene ese manejo, porque eran varias etapas, ¿no? que se tenían, se les enseñaba a manejar, a conocer la materia prima, porque no todo tamo que usted ve en un trigal nos puede servir de materia prima. Entonces tampoco se lo puede coger en cualquier época, porque si se lo cogen, está lloviendo, no se puede cogerlo, debe estar seco. No es cierto que la principal materia prima sea el tamo del trigo. Es mejor el tamo de la cebada porque es mucho más flexible. Y más suave. Sí, el otro es muy tieso, muy duro y muy cortante. Se les enseña pues, seguridad, ¿no? Pero yo creo que la persona que más puede enseñarle sobre ese proceso es el maestro Guillermo Cuacés, que es funcionario del SENA y que trabaja competencias laborales. Entonces, como él evalúa a los artesanos en su taller, él puede hacerle, creo que un bosquejo más reciente, porque yo trabajé en Artesanías de Colombia hace más de 35 años. Yo tenía 19 años o 18 años cuando trabajé para Artesanías de Colombia en ese proyecto. Y
Cuando usted ya conoce el espacio que va a trabajar, maneja la mano y además conoce la materia prima, puede iniciar con trabajos. Entonces, en ese entonces, como trabajaba con Artesanías de Colombia y la población que yo tenía, una de las poblaciones era niños, entonces me pareció a mí que yo no podía manejar otros temas que no eran conocidos para los niños, así que yo apliqué lo que para ellos era interesante. Un pato Donald, no sé, la figura que era importante para ellos. Realmente esa fue la razón por la que salí de Artesanías de Colombia, porque Artesanías de Colombia, una de sus misiones pues es salvaguardar, ¿no? Claro. Entonces debí introducirlos a la temática de los precolombinos o los paisajes, que era lo que... Pero como eran pequeños y yo soy docente, Claro, bueno, yo tenía que hacer un puente, una transición entre lo que era conocido para ellos y manejable para ellos, interesante además para ellos, hacia lo que era finalmente donde yo quería llegar. Pues no tuve ese tiempo. Claro, pues esos son ya como que metodologías, estrategias, ¿no? Sí, son estrategias para la enseñanza. Hablando de esas estrategias, ¿qué otros métodos usted utilizaba para enseñar a los niños? Pues como se trataba de mantener interesado a un grupo, había que hacer otras actividades adicionales a la técnica del tamo. Pero esa es yo le estoy comentando una experiencia personal. Claro. Entonces, en ese tiempo, como tenía un grupo como de 30 niños, lo que hice fue trabajar danzas, porque además, pues, por educación, por la formación que yo tenía, conocía de teatro, clown, danza contemporánea, danza. Entonces, yo traté de, en algún momento de esa formación que tenían conmigo los sábados, era todos los sábados, creo que eran 4 horas los sábados, yo tenía otras actividades que les interesaran a los niños y que los mantuviera allí. También tuve grupos con adultos. En el caso de los adultos, mi trabajo, como coordinaba el proyecto, mi trabajo no era enseñar. Mi trabajo era buscar a los mejores maestros y llevarlos a un grupo que ya conocía la artesanía. O sea, porque es que hay una cosa, uno no puede andar enseñando artesanía a toda la población, porque eso es perder recursos, perder tiempo y perder también lo que podemos valorar del maestro que contratamos. Entonces la población que busqué fue población que ya conocía algo, que trabajaba la artesanía, que se había iniciado en la artesanía y en el tamo, pero que no la manejaba, que eso hay cantidades. Entonces, lo que hacía yo era buscar maestros que estaban comenzando o que no tenían el conocimiento suficiente o la habilidad suficiente, y buscaba el maestro que sí era. Por eso yo le comentaba que los 2 mejores que habían en ese tiempo, que no han tenido tanto reconocimiento, que nadie ha tenido tanto reconocimiento como ellos, eran Carlos Sánchez, que trabajaba una técnica que es aplicar el tamo directamente y aplicar otras cortezas y otros materiales, hacer una composición. La UNESCO le reconoció eso y él fue uno de los maestros galardonados. Algunas de sus piezas se expusieron en Europa. Y otro maestro que es muy importante, y yo no sé si está vivo, si lo encuentran, me cuentan, porque ese señor se pierde terrible, se llama Javier Jurado. Sí lo he escuchado, pero no lo he podido encontrar. Javier Jurado es maestro, porque él no solamente hace la pieza, que es muy bella, sino que además, el maestro Sánchez es que son muy distintos. Entonces el maestro Javier hace acabados maravillosos. Entonces, por ejemplo, mientras otro maestro aplica un fondo, digamos esta pintura, que es donde voy a pegar, y la aplica y le queda bien, el maestro Javier Jurado aplicaba, lijaba, aplicaba y lijaba. Mínimo unas 10 veces, decir. ¿Se imaginan ustedes cuando están haciendo una pieza, que el acabado sea repetirla una y otra, porque debe quedar absolutamente perfecta? Eso lleva mucho tiempo y esa pieza vale mucho más. Entonces, el tiempo que se llevaba a hacer en las piezas le ocasionó muchos problemas.
Entonces le vendía una pieza, pero tenía otra vendida. Y era el tiempo, era la calidad del trabajo. Que en muchas ocasiones algunos le decían que pues disminuya ese esfuerzo que él pone para que venda más. Era una ofensa, porque así es. Claro. Soy yo el que se ve representado en cada pieza que entrego, decía. Claro. Entonces él no se permitía hacer una pieza que según él, bajo sus parámetros, era mediocre. Claro. Entonces cuando por ejemplo él aplicaba la lámina, ustedes sí conocen el tamo. Entonces han mirado que la lámina tiene una parte brillante y tiene una partecita que es como el papel en la parte de atrás, como las naranjas, esa cosita blanca. Entonces él le lijaba, le quitaba esa parte y quedaba solamente la partecita de encima, que es la película que recubre realmente el tamo. Pues cuando usted ve una pieza hecha por Javier Jurado, lo que mira pues es una película delgadita, muy delgadita a manera casi de pintura. Entonces las piezas de él, por supuesto, son muy especiales, demasiado especiales. Pero entonces también me contaban que tenía problemas de visión, ¿no? Lo que pasa es que exigirse tanto y hacer piezas de esta calidad desgasta bastante. Desgasta. Esfuerzo, claro. Pues. O sea, hay gente que tiene colecciones de él. Pues es conocido el que más piezas tenía, era un gerente del Banco de la República, que no me acuerdo ahora el nombre. Carlos. Carlitos, no, hace mucho Hace tiempo. No, porque debe ser, porque si hasta ahora no se llega a encontrar es porque trabajó hace mucho tiempo. Sí, y se esconde mucho por lo que les cuento, porque tiene problemas, pues que le quedó debiendo al uno, le quedó debiendo al otro. Claro. Claro, es que sí debe pero pues deben entender que las piezas de él demandaban demasiado tiempo. Sí. Entonces ya cuando aplicaba la pieza, luego hay que hacer un recubrimiento, ¿no? Que es el acabado. Ese recubrimiento él no lo hacía con laca, ni lo aplicaba como lo hacen los otros, con el compresor o con lo que sea. Él lo hacía a mano y era una capa que él aplicaba sobre la pieza y además hacía el mismo proceso. Lijaba, otra vez, lijaba. Qué difícil. Claro. Entonces cuando usted ve una pieza de él es absolutamente perfecta. En ninguna parte va a encontrar una imperfección de un grumo o de alguna cosa que se le haya pegado, no, es perfecto. Y él también hace los acabados, que por eso es que les decía que se vayan a Chelita, porque ellos son más o menos de la escuela de Javier Jurado. Yo no sé si lo conocen, pero ¿no? Con el pirógrafo creo que sí, había trabajado. Ah, no, es que el tamo nace así. Entonces, este señor Guillermo Molina pirogrababa. Entonces, había talleres, había un taller que se llamaba Gualdaca, y Gualdaca tenía un mercado fuera de la ciudad, fuera del país realmente. Entonces, Gualdaca tenía pirograbadores, tenía barnizadores, talladores, carpinteros, y un señor que se llamaba Walter Daniels les compraba y llevaba a vender a otra parte. Y tenía su almacén también. Entonces, me parece Artes Chelitas, pero me aparece en una casa. Sí. ¿Tú quieres ver? ¿Qué le iba a contar? Del señor Guillermo Molina. Bueno, Guillermo Molina empieza y otros empiezan pirograbando. Pues así, y después, el pirograbado tenía unas pequeñas aplicaciones de tamo. O sea, Guillermo Molina hace por primera vez los paisajes. Entonces le hace un paisaje de Catambuco, hace un paisaje de Funes, generalmente son de los alrededores de Pasto. Entonces tiene allí usted el cuadrito en triplex y allí digamos el trabajo que muestra algún pueblo, casitas, la iglesia. Paisajes costumbristas. Sí. Pero el pirograbado sí tenía tamo, pero entonces tenía una partecita. El pirograbado es el quemado, haga de cuenta con un lápiz y va quemando. Pero entonces tenía alguna piecita, una florecita, una hojita, algún detalle dentro de la composición del quemado, del pirograbado. Y después empieza a ampliarse la ocupación del material del tamo y va disminuyendo ya el pirograbado.
Tanto que ahora ya no se ve casi pirograbado, se ve solo tampo. Y bueno, después del acabado, el empaque también. O sea, es que hay muchas cosas que son parte de la misma pieza y que hacen que la pieza sea de gran calidad. Claro. Eso lo va a ver con esta gente de arte de Chelita. Y el maestro Javier, el otro maestro Sánchez, pues trabajaba otros materiales. Pero ese trabajo, o sea, esa calidad, ese entender que una técnica artesanal puede llegar a ser arte, es tarea de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Pasto. No, por favor, ay no, esto ¿Cuál es... es la escuela de arte? No, pues se llama Escuela de Artes y Oficios. Chévere. Pero ellos tienen manicure, pedicure. Claro. Yo le estoy hablando de la Escuela de Artes y Oficios de verdad, la Pues, que existió y ya no existe. Sí, es que eso se cambió, digamos, porque introdujeron como que técnicas ya, digamos, de Occidente ya, y se volvió, pues según lo que narran como que los textos, se convirtió pues ya en lo que es la Facultad de Artes y se introdujeron pues cosas, digamos, que eran diferentes. Sí, el arte popular es muy importante, ¿no? Y debe conservar, y eso es lo que nos mantiene distintos y lo que hace que tengamos un lugar en el planeta. Si decimos, por ejemplo, artesanía de México, de una pensamos, es así, así y así, y la Claro. quiero, decimos. Pero al contrario, en Pasto, la facultad dijo, los artesanos son ignorantes Sí. y el arte popular pues no tiene sentido, porque no, por ejemplo, decían los diseñadores, ¿no?, de la universidad, los recién egresados, porque cuando se inició la facultad, decían que cuando ven un jarrón lo que ven es una saturación de barniz. Pero usted ve unas piezas de esa época que son un Claro. espectáculo, son bellísimas. Y claro, está llena desde el cuello hasta la base de barniz. ¿Tiene razón el uno? Sí, tiene razón el uno. Y el otro también. Claro. Claro. Pero el arte popular es como el nombre y el apellido. Tiene que conservarlo para distinguirse. Y tiene que tener unas herramientas. Esta escuela de artes les dio las herramientas a maestros que se han destacado en el mundo. Por ejemplo, el maestro, como pintor, el maestro Estrada. Como barnizador, el maestro Eduardo Muñoz Lora, que ha ido a todas las galerías que se imaginen en el planeta, barnizador. Como entamadores, 3, 4 que me acuerdo. Hay uno que es muy importante, pero nunca me acuerdo ese nombre, ya cuando no tengo que acordarme. Mutis, hay uno que es de apellido Mutis. Álvaro José Mutis. No me acuerdo. Pero Ya sí, me sí acuerdo, hay por la un Mutis. normal vivía, yo no sé ahora dónde vivirá, pero total, hay uno de apellido Mutis, está como entamador también está Sánchez y está Carlos Jurado, o sea, hay ¿Es muchos, Alfonso Villeta, no? puede ser, pero ellos, es que yo no me conozco todos los nombres Claro. de la escuela, pero los que participaron de esa escuela fue un momento muy importante de la artesanía popular, porque ellos sí trataron de conservar. Por eso le digo que Javier Jurado y estos son buenísimos. Entonces en la Escuela de Artes y Oficios sí se enseñaba lo Sí. que es el chapado dental. Se enseñó. Porque no se, por ejemplo, no registra ahí en los libros del manual de historia de Nariñense, no registra, por ejemplo, Pues lo es del que tamo. es bastante complicado cuando una persona hace la historia. Es Claro. como cuando hacen la historia de Colombia. Los que están allá en Bogotá se sientan a escribir la historia de Pasto. Y nosotros acá decimos, ¿y esto? ¿De dónde sacaron? Sí, claro. También, ajá. Entonces es igual. Yo se lo cuento porque yo estuve, Claro. le cuento de lo que yo sé cuando estuve trabajando como 2 años en Artesanías de Colombia y cuando aprendí de los maestros. Porque Claro. yo para poder enseñar primero aprendí en los talleres. Entonces Claro, es que eso es lo que yo se debe recuerdo que, creo que fue con Artesanías de Colombia también, que a mí me dieron las capacitaciones. Entonces Artesanías de Colombia capacitaba en dibujo, había una infinidad de capacitaciones que dictaba Artesanías de Colombia a los artesanos. Y ahí estaban metidos los hijos de los artesanos. En ese caso, muchos, entre ellos yo. Entonces nos enseñaban todas esas técnicas necesarias para que los talladores, los entamadores pudieran
mejorar las técnicas. Incluso fue Artesanías de Colombia, pues lo que yo recuerdo, ¿no? Artesanías de Colombia con unos instructores, uno era de apellido Vaquero, que iban de casa en casa y ayudaron a que el barniz, por ejemplo, cambiara del barniz que es blanco y negro sobre fondo rojo y el plano al volumen. Entonces son estos cursos, estas capacitaciones que daban a los artesanos, a las familias, y que también se daban estas capacitaciones en la Escuela de Artes y Oficios es que esto era de la gobernación, funcionaba donde hoy es la Pinacoteca. Entonces allí era la Escuela de Artes y Oficios. Que sí enseñaban arte y oficios. Que sí enseñaban artes y claro, oficios. porque es que eso pues, se debería estudiar arte. Yo que estudié ahí, pues yo no vi nada. No. Entonces, por ejemplo, allá había gente que trabajaba el cuero. Entonces usted ve esa gente que trabaja el cuero y hacían arte. Entonces trabajaban, por ejemplo, hay muchas técnicas en el cuero. Una se llama cincelado, que es cogen la pieza de cuero, la lámina de cuero y empiezan a hacer figuras y las pintan. Qué chévere. Entonces nosotros aquí en el museo tenemos colección que nos exhibe. De pronto nos hagamos con su investigación, nos vamos a hacer una exposición. ¿Se podría? Pues tenemos que planearlo. Claro. Entonces, en esas piezas de cuero o de tamo se ve lo que hizo la Escuela de Artes y Oficios. Hizo que la artesanía que estaba acá subiera a un nivel arriba. Y esos maestros mantuvieron nombre por años. Porque imagínense, aquí hay almacén, yo trabajé con artesanos, mi familia es de artesanos, y les puedo decir que aunque hay muy buenos ahora, no conozco uno que haya superado a estos maestros de la Escuela de Artes y Oficios. Claro, los Sí, de primeros, allí sí. salían muy buenos artesanos Muy y artistas. buenos. Entre ellos, pues, Ajá. Estrada Ujú. y los demás. Sí. Bueno, continuando con las preguntas. Pero no, ya no resumiendo. tanto, pues sí. Sí, No, no, no. si es que no es culpa de ella. Claro, pues es que no se puede Es culpa extender mía. mucho, digamos, ¿no? Al momento de hablar. Ah, no, pues es muy interesante todo lo que ella nos dijo. Más porque- Claro. concreta. Más No, concreta. porque es que alguien que ha vivido la artesanía como tal, es quien más para hablar, porque uno lo ve, pero lo ve de Claro, lejos. pues, y usted uno hace que como lo- que una lectura, ¿no? De lo que ve o de lo que escucha. Claro, pero Pues, usted que lo vivió, que su familia y eso, pues muy yo creo que eso, ¿de qué sirve esa pregunta? pues también, ¿no? Digamos, o sea, esto es como que una base que uno Claro. tiene, ¿no? Para dirigir como que una entrevista, pero surgen como que cositas nuevas. Claro, Bueno, como yo le comentaba, pues yo planteo como que hacer una metodología, ¿no? Para enseñar en un instituto que se llama Casa del Joven, no sé si Sí. lo conozca. Pues ahí trabajan, ¿no? Pues como que lo que es enchapado en tamo. Y pues mi intención es esa, ¿no? Recoger como que algunas memorias y demás, y como que algunos elementos para incluir, o pues digamos para, pues sí, plantear como que Enriquecer. sepa sí. pues, ¿no? la forma de, digamos, de enseñar. Entonces, ¿usted qué recomendación nos daría como para enseñar, yo creo Para que enseñar. la base, yo creo que sí se puede aportar a este proceso, pero la base de todo es el artesano. Entonces cuando va, porque yo me acuerdo a mi papá, ya llegaban los estudiantes a hacer y el estudiante le dice, no tiene que hacer así, así y así. Y mi papá decía, "Ay". Entonces es mejor que partir del conocimiento de ellos. Claro. Porque ellos realmente la escuela está en un taller. Entonces siempre la escuela ha estado en el taller. Entonces mire usted cómo se organiza un taller. En un taller el maestro es el guía, pero también es una persona cercana, o sea, de respeto. Y es no porque, una porque ya a los muchachos se les dice y otra porque él mismo se la gana. Entonces este guía no está imponiendo qué es lo que hacen, sino que está abriendo un mundo a ellos que son distintos. Los estudiantes van a hacer distintas cosas, vienen con distintas ideas, tienen distintos gustos. Nada raro que uno de esos que los llamamos estudiantes, en este caso de un taller, es un aprendiz. Que un aprendiz tenga mayores ideas y habilidades que el mismo maestro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? De herramientas. De herramientas, no es que le diga, todos vamos a hacer esto y va a ser así, queda así y nadie puede salirse ahí. Entonces yo creo que
tiene que partir del artesano, o sea, usted tiene que irse a buscar a los artesanos. Tiene que irse a buscar a los artesanos y preguntarles cómo es que le enseño, qué es lo que le voy a enseñar, qué es lo que le interesa a usted cuando tiene un aprendiz que este otro aprenda. Y pues sí, es tomar como base el conocimiento y la experiencia de una persona que viene ya décadas o a veces que viene desde generaciones anteriores con el artesanía. Y que le dé libertad al muchacho. Y que entienda, que se le enseñe al aprendiz que debe haber que debe representarnos como pueblo. O sea, que no se vaya a hacer cosas de otras patas, sino que hay una infinidad de cosas que nosotros podemos representar propias dentro de nuestra artesanía. Por ejemplo, en el barniz. En el barniz habían copiado de las matriuscas rusas imágenes que se pasaron directo al barniz, unas flores. Ahí están, como marcos. Claro. Entonces lo que vamos haciendo es volviéndonos como universales. Sí. Y como universales tenemos también que competir con otros. Pero si somos únicos, no, porque ya no reconocen, nosotros no reconocen. Debe haber alguna investigación de lo que corresponde, se debería mostrar. El arte es distinto, ¿no? Sí, claro. Porque en el arte uno expresa lo que siente, lo que conoce, sus deseos, sus frustraciones. En la artesanía es una pieza que me muestra como pueblo, o sea, es la identidad. Sí. Es la identidad lo que quiero contarle al otro. Sí. Uh-huh. Pues yo le sugiero que se vaya con los maestros y que les pregunte quién le enseñó, dónde aprendió, cuándo fue, con qué maestro conoció, para que a ver si ir haciendo la historia de la boca de ellos. Claro. De ellos, de los, por ejemplo, yo no sé, creo que a Javier Jurado le enseñaron en la Escuela de Artes y Oficios, pero ¿quién sería el maestro que le enseñó a él? Claro. De seguro que fue Guillermo Molina, pero pues lo que pasa es que la escuela no es solo un maestro, ¿no? Eso es lo que había allí. Era un maestro que dibujaba, un maestro que esculpía, y estos les enseñaban al grupito que se inscribía ahí. Hacía una creación de todo. Como que un aprendizaje colectivo. Colectivo, entonces, por ejemplo, yo creo que no solo debe ser una sola persona enseñándoles, sino lo que otra persona que les enseñe de historia regional o de alguna cosa, claro. Pues, alguna temática que les despierte como el interés de acá. Otra persona que les enseñe de seguridad, de salud en el trabajo, que antes no se hablaba de eso. Pero ¿se acuerdan que les conté lo de la cuchilla? Eso me daba a mí mucho miedo, que la gente se vaya a cortar. Claro. Ponerlos directos yo a trabajar el tamo, ¿no? Porque yo decía, ¿qué tal se vuelven un dedo? Claro, y ellos son muy filosos, los que trabajan son muy filosos. Muy filosos. Entonces esos temores que yo tenía, pues ahora recientemente ya existe la seguridad y salud en el trabajo. Claro. Entonces que esa persona también conozca sobre las técnicas. Hay muchos artesanos que estudiaron y que fueron a las facultades y que pueden ir a un taller perfectamente a enseñarle cómo ha de coger el para no irse a cortar. Por ejemplo, acostumbraban a tallar de esta manera, ¿no? Cortar de esta manera. Entonces, qué peligro. Entonces otros más viejos se amarraban con un cordón una tabla y ponían y hacer así, claro. Son técnicas que... O sea, el hecho es que se debe pensar también en la seguridad del estudiante, o cosas que se puedan ustedes, que la reconoce un profesional en el tema. Claro. Entonces en la Escuela de Artes y Oficios tenían eso también, que tenían unos profesionales que enseñaban al artesano, al próximo artista o artesano a trabajar adecuadamente. Velando por su seguridad. Velando por su seguridad. Claro. Sí. Pero yo les digo que vayan donde el maestro, es que eso ya está dado, eso ya está hecho.
Eso es lo que hace el SENA. Entonces el SENA tiene ya hecho un cuestionario y ese cuestionario evalúa qué es lo que sabe y cómo lo hace el artesano. Entonces, si el artesano realmente es artesano, lo van chuleando y le dan su certificado de competencias laborales. Eso hace el SENA y él es el certificador. Y él ha certificado entamadores, talladores, organizadores. Deberíamos hacer carnaval, sí. Yo cuando me certifique como entamadora. Sí, tiene que inscribirse con él, pero tiene que buscar un grupo. ¿Un grupo? Creo que son 25 personas mínimo, entonces ya lo llaman, lo mandan a él a donde está el grupo. Pero como usted está haciendo un trabajo de investigación, yo creo que la persona clave es él y los artesanos. Disculpe, ¿cuál me dijo que era el nombre de él? Guillermo Cuaces. Yo lo noté acá por si acá. Y él es funcionario del SENA. Entonces pueden conseguirlo. Yo tengo, creo, el teléfono de él para que lo llamen y le hagan una cita y le hagan su entrevista respectiva. Pues con eso culminaríamos. Le agradecemos mucho por su tiempo y sus... Cuando ya lo vaya construyendo el trabajo, yo no sé si tengo